Hola amigos, hoy quería hablarles de los gigantes del Carbonífero. Las plantas vasculares evolucionaron a lo largo del periodo devónico entre 416 y 359 millones de años atrás, junto a los primeros insectos. Paulatinamente, la vida vegetal fue haciendo que la Tierra fuera más habitable. Los animales terrestres aprovecharon estos hábitats un tiempo después, desde el periodo Carbonífero, entre 359 y 299 millones de años. El Carbonífero debe su nombre a los depósitos de carbón mineral. El carbón mineral es una roca sedimentaria compuesta de restos comprimidos y alterados de plantas terrestres. Como intervalo geológico, el Carbonífero es el del mayor número de fósiles de plantas, producto de un medio ambiente muy favorable para su preservación. Con el nivel de oxígeno en la atmósfera duplicado, la temperatura de la Tierra subió decenas de grados centígrados y los incendios se propagaban con mucha facilidad. El nivel del océano variaba regularmente y los pantanos eran secados e inundados. En este ambiente se formaron los yacimientos de carbón a partir de los pantanos de tierras bajas con gran acumulación de troncos de árboles. En el hemisferio norte, con un clima tropical, vivían los lepidodendrales, parientes gigantescos y de troncos columnares de los pequeños licopodios que se encuentran hoy en suelos húmedos. A pesar de su tamaño, eran gigantes de madera blanda y raíces débiles. En estas comunidades tropicales, la masa productiva vegetal no era procesada y la lignocelulosa se acumulaba en el suelo por toneladas, por lo que esta capa condensada y calentada llegaría luego a formar los combustibles fósiles. Esta gran concentración de carbón se explica debido a que las bacterias y hongos que se alimentan de los vegetales no eran capaces de romper la celulosa y la lignina. Las primeras termitas comedoras de madera, es decir, xilófagas, comenzaron a procesar la madera entre el Carbonífero y el Pérmico y detuvieron el proceso de formación de carbón. En el hemisferio sur, bajo una glaciación, se formaron los depósitos de Río Turbio en Santa Cruz, la Argentina. El carbón seguía procesándose, tal vez porque el clima era demasiado frío para las termitas. La ausencia de oxígeno en las aguas de los pantanos del hemisferio norte ayudaba a retardar la desnaturalización de los organismos muertos. Las bacterias pueden vivir en ausencia de oxígeno, pero los desechos que generan terminan acumulándose y matándolas. Las plantas que no estaban completamente putrefactas se acumulaban formando capas que hoy se conocen como turba. La turba generada se puede utilizar como combustible, pero cuando se entierra y compacta, se altera y se transforma en lignito, un tipo de carbón donde todavía se observa la estructura de las plantas. La turba tiene un 50% de carbono y el lignito un 70%. Cuando el carbón sufre procesos de metamorfosis más profundos, genera tipos de carbón con concentración del 80 al 98%, llamados carbón bituminoso y antracita. Los estratos de carbón fósil reúnen una muestra de aquella biomasa de plantas enterradas. Los actuales combustibles fósiles fueron producidos por la naturaleza a lo largo de todas las eras geológicas, pero en el periodo Carbonífero la producción fue particularmente elevada. Los hidrocarburos, como el petróleo y el gas, tienen otro origen. Se forman a partir de microorganismos en mares y lagos que quedaron sepultados en aguas con poco oxígeno. En la medida que aumenta la profundidad del enterramiento, se calientan y se compactan y finalmente se transforman en hidrocarburos. A fines del Carbonífero ocurrió una glaciación extensa en Gondwana, que se encontraba entonces cerca del Polo Sur. A lo largo del periodo siguiente, el Pérmico, el supercontinente Pangea, generó un núcleo continental cálido y seco, seguido de un nuevo periodo glaciar muy extenso. A final del Pérmico se produjo la mayor de las extinciones en masa. Esto provocó que las plantas vasculares tuvieran un retroceso en su abundancia. De la extinción se repusieron en mejores condiciones aquellas plantas cuyos embriones pudieron esperar a germinar en buenas condiciones ambientales. Con el tiempo, las primeras plantas vasculares, las pteridofitas,
dieron paso al dominio de las plantas con semilla, las pteridospermas, las gimnospermas y posteriormente las angiospermas, ya en el Cretácico. Las plantas fósiles se hallan comúnmente fragmentadas porque sufren el transporte de las corrientes de agua o del viento y por la degradación lenta de bacterias y de hongos. Por esto es que las hojas, tallos y semillas se suelen encontrar aisladas. Por otro lado, cuando una planta se fosiliza, lo hace con las características estacionales del momento en que ocurrió. Durante el Carbonífero, las plantas más abundantes eran las pteridofitas o vasculares sin semilla. Los representantes que hoy podemos ver son pequeños comparados con los gigantes de hace 300 millones de años. Se trata de los licopodios y equisetos, pequeñas plantas que habitan hoy a la vera de arroyos y pantanos en todo el mundo. También helechos arborescentes de menor tamaño ocupaban la parte baja de la flora. En realidad, los helechos siempre encontraron su hábitat a cubierto de otras plantas de mayor tamaño. Entre las mayores pteridofitas se encuentran los lepidodendros, gigantescos parientes de los licopodios. Eran plantas arborescentes que dominaban los ambientes en el Paleozoico. Tenían raíces, un patrón de ramificación dicotómico, es decir, que había brazos casi idénticos y hojas simples dispuestas en espiral. Los esporangios, que liberaban las esporas al aire, se ubicaban en las axilas de las hojas. El desarrollo del gigantismo en las plantas les daba una ventaja competitiva por disponer de una mayor superficie de fotosíntesis y elevar la altura de dispersión de las esporas. Las plantas primero ocuparon espacios libres en toda la Tierra, pero luego desarrollaron una verdadera competencia por la altura, en las que primaron las dotadas de una estructura columnar. Las que no desarrollaron altura tenían adaptaciones que les permitían vivir a la sombra de los gigantes. Los pantanos de atmósfera húmeda y clima templado favorecieron el desarrollo de los licopodios gigantes. En este ambiente, las restricciones que tenía este tipo de planta con reducida cantidad de tejido vascular no fue un problema para su expansión y éxito. Durante el Carbonífero llegaron a tener hasta 40 metros de altura, pero al final del mismo, con un clima más seco, se extinguieron, dejando solamente representantes pequeños hasta el presente, como los licopodios. Otro tipo de pteridofita que desarrolló algunas especies de gran tamaño son los equisetos, en particular los géneros Calamites y Neocalamites. Llegaron a tener una gran altura, aunque hoy en día llegan solamente a 1 metro y habitan casi todo el mundo, en general en zonas húmedas como los bordes de arroyos y cañadas. Las formas arborescentes eran similares a las actuales, con un tronco principal sencillo, erguido y dividido por nudos. Las ramas salían de los nudos en forma de corona. La superficie externa del tronco era lisa y el estriado que se observa en los fósiles se debe a la desaparición de la corteza externa antes de la fosilización. Las hojas eran pequeñas, ordenadas en el borde de los nudos, y el tallo realizaba el trabajo de fotosíntesis. Ellas se reproducían por esporas o mediante el rizoma subterráneo. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información que les traje hoy sobre plantas gigantes del Carbonífero. Si les gustó, nos volvemos a encontrar otro día. Un abrazo muy grande.